Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por su puntual asistencia. Vamos a continuar con el curso de investigación clínica para médicos residentes. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarles a un querido amigo, el doctor Hugo Mendieta Cerón. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene su título homologado en España. También hizo su residencia en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, como médico internista. Después hizo una maestría en ciencias, becado por CONACYT, y su doctorado en Santa Estela, en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y como algunos antecedentes, quiero decirles que tiene bastantes premios y reconocimientos en primero, segundo y tercer lugar en materia de investigación, premios de Bolivia, de Japón, de España, de Colombia. En fin, la verdad, Hugo, gracias por darte este tiempo de compartir toda tu experiencia, toda tu enseñanza, porque también sabemos que tienes infinidad de artículos publicados en nivel nacional e internacional. Hugo, te dejo los micrófonos y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por la presentación y por la invitación, y espero que este momento pues sea de utilidad para los residentes a quienes está dirigido este curso. Sí, gracias. Si pueden prender su cámara, mejor, por favor. Entonces veremos el tema de cálculo muestral. Ya me presentó el doctor Javier Herrera, muchas gracias. Y bueno, ¿qué tenemos como introducción? Un aspecto importante en la metodología de la investigación es el cálculo de la cantidad de participantes que deben incluirse en un estudio. Esto significa que el cálculo del tamaño de la muestra es una función matemática que expresa la relación entre las variables, cantidad de participantes y poder estadístico. La muestra de un estudio debe ser representativa de la población de interés. El objetivo principal de seleccionarla es hacer inferencias estadísticas acerca de la población de la que proviene. La selección debe ser probabilística. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de una investigación? Es la estimación de un parámetro. Se pretende hacer inferencias a valores poblacionales, medias, proporciones, a partir de los resultados de una muestra. El segundo objetivo es el contraste de hipótesis. El propósito es comparar si las medidas, medias, proporciones de las muestras son diferentes. Y tenemos una pregunta que es reiterativa en las tesis de los residentes. ¿Hay que hacer cálculo muestral siempre o no? Si hacemos una revisión exhaustiva de diferentes autores, la mayoría coincide en que en los estudios meramente descriptivos, al no haber ninguna hipótesis que comprobar, no hay que realizar ninguna prueba estadística de contraste y, por lo tanto, no es condicionante hacer un cálculo muestral. Es decir, si no hay hipótesis, no es obligatorio hacer un cálculo muestral porque no hay nada que contrastar. Veamos la aproximación a un tamaño de muestra para estudios descriptivos en la cual pudiéramos incluir a todos los individuos que reúnan los criterios de inclusión. Por ejemplo, si vamos a hacer una descripción de los pacientes con alguna patología específica de un servicio, a lo mejor por la rareza de esa enfermedad, conviene incluirlos a todos, porque no serán millones ni miles de sujetos, a lo mejor son decenas o a lo mejor a lo máximo centenas. Y podríamos meterlos a todos. ¿Ok?
Esto más que nada se da en patologías raras. Por ejemplo, si hablamos de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, a lo mejor pacientes con eh, alguna otra incidencia baja de una enfermedad, no tiene sentido hacer cálculo muestral, porque ya de por sí son muy pocos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tipo de prueba estadística? El tipo de prueba estadística a utilizar depende del tipo de datos. Nuestras variables son cuantitativas o cualitativas. Nuestras variables son independientes o no. Y esto lo vamos a obtener de nuestro marco teórico y nuestro diseño. Es decir, de acuerdo a nuestro abordaje, determinaremos el tipo de prueba estadística, recordando que una variable puede ser analizada con diferentes tipos de pruebas. ¿Qué podemos decir de tamaño de muestra de estudios transversales? En este sentido, el objetivo es estimar el dato de la población a partir de una muestra. Hay que elegir una variable para el cálculo, decidir un nivel de confianza, decidir el máximo error o diferencia y considerar el tipo de muestreo. Aquí nos viene a la mente a todos las famosas encuestas, en la cual es meramente transversal. Y tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los factores que determinan el tamaño muestral? 1, hipótesis. 2, error tipo 1 o error alfa. 3, error tipo 2 o error beta. 4, poder estadístico. Y 5, variabilidad. En el primer punto, hipótesis, es necesario contrastar las hipótesis, las cuales toman el nombre de hipótesis nula o hipótesis alternativa. En este caso, el investigador desea probar la hipótesis alternativa, es decir, aquella en la cual se supone habrá una diferencia estadística entre dos o más grupos. Aquí usamos el valor z. El valor z de una distribución normal, distribución en la que el valor de la media igual a 0 y división estándar igual a 1, cambia dependiendo el tipo de contraste de hipótesis. Y nos podemos eh, auxiliar de tablas que ya existen del valor z. Tenemos el error tipo 1 o error alfa. Aquí es la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula y se acepte la alternativa cuando la primera es cierta. Al valor de 1 menos alfa por 100 se le conoce como el nivel de confianza de la prueba. El criterio más usado en la literatura biomédica es aceptar un riesgo de menos de 0.05. Es nuestra famosa P. Quiero hacer mención que no significa que siempre tengamos que usar este criterio o que un estudio que no tenga esta diferencia estadística no sirva, ¿ok? Luego es usual que alguien que esté empezando un protocolo está buscando asesoría y dice, búscame la variable P, digo, el valor P menos 0.05 con mi base de datos. O sea, no es el objetivo. Y veremos otros términos. El error tipo 2 o error beta. Aquí es la probabilidad de que se acepte la hipótesis nula cuando esta es falsa. El valor usual va de 0.1 a 0.2. Aquí podemos visualizar en esta tabla de errores a qué se refiere con el error tipo 1 y el tipo 2 en relación a la realidad y el resultado de la investigación. En la primera combinación es que existe diferencia significativa tanto en el resultado de la investigación como en la realidad. Eso es lo correcto, pero puedes ver siempre un margen de error en la cual encontramos diferencia en la prueba cuando en la realidad no hay. Ese es el error tipo 1. Y si en nuestro resultado
No hay diferencia significativa, pero en la realidad sí habría, es un error tipo 2. Y todos estamos sujetos a estas probabilidades. La variable 4 se llama poder estadístico. Es la probabilidad de que un estudio de un determinado tamaño detecte como estadísticamente significativa una diferencia que realmente existe. Se define como 1 menos beta. Su valor depende del error tipo 2 que se acepte. Si beta es igual a 0.2, se tendrá una potencia de 1 menos 0.2 que es igual a 0.8 o que se lee como de 80%. Factor número 5, variabilidad. Es la dispersión esperada de los datos. Se evalúa dependiendo de la variable de interés. Si estas son numéricas, el tamaño de muestra estará determinado por el coeficiente de variación, donde SY es la desviación estándar y en este caso Y es la media. Cuando las variables son categóricas, se recomienda utilizar la estimación de la proporción que más se acerque a 0.05, perdón, a 0.5. Y veamos algunas de las fórmulas usuales. En este caso, es para calcular un tamaño de muestra por proporción. Lo que estamos viendo aquí se entiende como Z, nivel de confianza elegido. Si alfa es 95%, nuestro valor Z más usado es 1.96. P es la proporción de una categoría, D es el error máximo y N es el tamaño de la población. Ejemplo, estimar prevalencia de diabetes es la pregunta a cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de diabetes. Con una seguridad de 95%, precisión 3%, proporción esperada, asumimos próxima al 5%. Si no se conoce, se puede manejar P de 0.5. Es cuando queremos potenciar nuestra N. Y al sustituir, poniendo Z 1.96, tendremos un valor de 196 que está ahí subrayado en azul. En esta misma tabla encontramos que entre más preciso queremos un estudio, la N será más grande. Cuando trabajamos con prevalencias bajas, generalmente deberemos aumentar la precisión. Entonces, si una enfermedad es muy común, a lo mejor la precisión no tiene que ser tan alta y viceversa. Quiero compartir algunos de mis propios artículos con el ejercicio muestral. Este, por ejemplo, que fue publicado el año pasado y que nos preguntamos cuánta población tendríamos que tomar en cuenta en un hospital para que fuera significativo y evaluar la respuesta de nitazoxanida en pacientes con síntomas iniciales de COVID. En el lado derecho vemos la fórmula utilizada y nuevamente Z de alfa 1.645. P es el porcentaje de pacientes con COVID que requieren hospitalización usualmente sin tratamiento y cuando empezaba la pandemia, que era 30%. Nuestro error permitido 5%. Y al hacer la sustitución nos da 227. Sin embargo, hay fórmulas en las cuales podemos ser más precisos. Veremos en la parte inferior otra N, que dice N0, entre 1 más N0 entre N mayúscula. Eso es para corregir cuando tenemos una población finita. En este caso, nuestra población finita era de 445 compañeros
que seguían trabajando en el hospital durante la pandemia, porque recordemos que en ese momento muchos fueron enviados a domicilio por el riesgo por alguna patología y nos quedamos con 445 con criterios de inclusión, y al hacer la sustitución nos da que de 227, nuevamente al hacer los ajustes nos eran suficientes 150 compañeros trabajadores de la salud para nuestro abordaje. Nuevamente aquí hacemos más ampliada la fórmula, viene la explicación de lo que he dicho, y nuevamente hago énfasis en que cuando se conoce el límite de la población, se puede aplicar esta fórmula que vemos y nos dio el número de 150. En este otro artículo, queríamos evaluar alguna expresión de citoquinas en pacientes embarazadas al inicio de la gestación. Utilizamos esta fórmula para muestra poblacional. Igual viene Z de alfa, la proporción de pacientes que con algún parámetro o algún criterio en específico, nuestra variación. Entonces, N tamaño de la población anual, E margen de error, Z score, P porcentaje de la población con un resultado de muestreo dado. En este caso, recordemos que P era desconocido para nuestra población y se eligió entonces 50%. Y con un 95% de intervalo de confianza para nuestra población de 8,500 pacientitas, que son las que tomamos en cuenta como promedio, que acuden a atención anual al hospital, un porcentaje de Z de 1,96 y un margen de error del 11%, se obtuvo un tamaño de muestra de 79 pacientes. Entonces vean, con estos criterios, desconociendo, como insisto, el valor de P, no tuvimos que hacer un análisis de 8,500 pacientes, sino que 79 era suficiente. Es la importancia del cálculo muestral. Veamos ahora el tamaño de muestra para promedios. Acá viene la fórmula donde Z nivel de confianza elegido. Nuevamente, usualmente se maneja 1,96. S cuadrado es la varianza de la distribución de la variable cuantitativa. D es el error máximo. Ejemplo, estimar promedio de glicemia. Entonces aquí, si deseamos conocer la media de la glucemia basal de una población con una seguridad del 95% y una precisión de más o menos 3 miligramos por decilitro, y se sabe que por un estudio piloto o revisión bibliográfica, la varianza que se tiene es de 250 miligramos por decilitro, al hacer la sustitución nos da 106,7. Insisto entonces en esta fórmula para ajustar el tamaño para poblaciones finitas y que hemos utilizado pues de manera rutinaria en diferentes proyectos propios. Y ahora veamos el tamaño de muestra para pruebas de hipótesis. Primero, hipótesis con promedios. Aquí viene la fórmula. Entonces vean, aquí les llama la atención que está aparte de Z de alfa, Z de beta. Pongo como ejemplo este artículo publicado donde evaluamos un gen, neurogenina 3 y PDX en casos de diabetes gestacional, donde N tamaño necesario de la muestra, S de desviación estándar, D diferencia a encontrar, tenemos Z de alfa 1,96 y Z de beta 0,482. Nuestra medida para contrastar fueron las unidades relativas de expresión génica. Entonces, introduciendo 0,05 para el riesgo de alfa, 0,2 para el riesgo beta, una S de 4, se requirieron 16 sujetos por grupo para detectar una diferencia
de 4 unidades relativas en los grupos que se analizaron. Veamos para contrastar una hipótesis con proporciones. Y aquí viene una fórmula un poco más extensa, pero vean que dice P, P1 y P2. Entonces, realmente el cambio que estamos introduciendo es la variable P1 y P subíndice 2, es decir, las proporciones que vamos a contrastar o a comparar. Veamos en este artículo publicado también con mi equipo de investigadores, y se trató de evaluar la expresión de un polimorfismo FTO RS 993-9609 y su riesgo para aborto en diabetes gestacional. Esta pues la hice a mano, todavía me permití sustituirlo y ponerlo tal cual, porque nosotros podemos hacer a mano los cálculos, ¿no? Vemos en el extremo superior derecho de dónde salió P1 y P2. Es generalmente por conocimiento de alguna publicación previa que ya tiene un riesgo de algo, ¿no? Una proporción conocida de una patología, de un factor asociado. Y entonces aquí nuestras proporciones fueron 0.25 de riesgo para aborto versus 0.05, es decir, un cambio de acuerdo a la presencia o no de este polimorfismo, y al hacer el cálculo del valor de P nos da 0.1. Al ir sustituyendo en la fórmula que mencioné cada una de las variables e ir desglosando y avanzando los números, nos da una muestra de 44.225. Debo hacer mención que cuando manejamos un software o un programa de cálculo, podemos tener algunas pequeñas variaciones de 1 o 2 sujetos por cálculo, ya que algunos sí cambian de acuerdo a la cantidad de decimales que se utilizan, si hacen aproximaciones o no. Pero es muy parecido. En este caso, a mano, como mencioné, fueron 44.22, y al introducir los valores en un software nos dio 45 pacientes embarazadas por grupo. Tenemos, por ejemplo, otro artículo en el cual es una identificación de factores o de indicadores metabólicos para riesgo cardiovascular en niños. En un estudio previo, solo el 13% tenía alterado un parámetro metabólico, entonces ella es una P. En niños mexicanos este porcentaje fue del 45%. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí, ¿cómo obtenemos los porcentajes? Pues de publicaciones que ya se conocen. Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2, en una prueba bilateral se requirieron 30 sujetos por grupo para comparar. En este caso, niños mexicanos con niños de Colombia. Un aspecto importante que podemos hacer es el ajuste por pérdidas. Entonces, hay posibles pérdidas de pacientes por pérdida de información, abandono, no respuesta. Y en este caso hay que incrementar el tamaño muestral respecto al cálculo inicial. Hay una posibilidad de ajustar las pérdidas con la fórmula N por 1 entre 1 menos R. N es la muestra calculada y R es la proporción esperada de pérdidas. Por ejemplo, si N es igual a 48 y esperamos 15% de pérdidas, el tamaño muestral ajustado nos dará 56. Y creo que todos hemos experimentado este tipo de eventos en nuestros proyectos, en los cuales no alcanzamos nuestra N inicial y por lo tanto perdería validez lo que estamos tratando de hacer
Y es recomendable entonces tener una muestra ampliada. Una recomendación o una posibilidad es que tengamos nuestras fórmulas en una hoja de Excel, por ejemplo, de esta fórmula de Z de alfa, Z beta para proporciones. Y también podemos hacer uso de softwares que mencioné brevemente. Uno que en lo personal encuentro bastante útil se llama programa Granmo, que permite a usuarios no especialistas realizar las estimaciones más habituales, fiable y rápidamente. ¿Okay? Antes de esta, me regreso brevemente a esta. Y aquí se activa la celda de Excel. Y ven, aquí está la desviación estándar, Z de alfa y Z de beta que no se van a mover. Pero, ¿qué tal que encontramos un artículo con otra desviación estándar reportada? Que sería S al cuadrado. A lo mejor es 8. Y vean que cambió aquí, nuestra N. Entonces, esta desviación estándar es muy importante. Lo voy a repetir. Regreso al valor inicial, que era 12, nos sale 90. Pero qué tal que, insisto, en otra publicación hay una desviación estándar diferente. Dice 8 y nos baja a 40. ¿Ok? Bueno, entonces aquí dejo la inicial de 12. Y también qué tal que la diferencia tiene que ser más corta para que sea importante. Pongo 3 y entonces la N se nos aumentó a 251. Esto quiere decir que entre más precisos queramos tener la identificación de una diferencia mínima, nuestra N será más grande. ¿Ok? Entonces, recomiendo que tengamos nuestras fórmulas en Excel y eso nos facilita nuestros cálculos sin tener un software. Pero si tenemos un software, pues también ya comprenderemos de dónde sale la muestra, ya que muchas veces hemos encontrado que se termina exponiendo una tesis, pero no se comprendió de dónde salió la población estudiada. Bien, estos pequeños ejercicios son, como vieron, de varias publicaciones de un servidor, pero recomiendo estos artículos en los cuales pudieran encontrar fundamentos de cálculo muestral de García García y Redding en la revista de Investigación en Educación Médica, o Matu y Casal de tamaño de muestra, o Marugat Vila y colaboradores de estimación del tamaño de muestra en investigación clínica y epidemiológica. Y todo ello nos permite, insisto, comprender de dónde salen los cálculos muestrales y después ya poderlos explicar.